No sabe disimular. Papi. Tenemos 55 online, vamos. Esa es la que no me conoce. Saludos, gente linda. Sean todos bienvenidos. Estamos arrancando 10 minutos antes para que vayan llegando todos. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Hermosos esas 55 personas que llegaron a tiempo, de hecho 10 minutos antes. Así que todo nuestro respeto y todo nuestro cariño. Yo voy a hacer un old fashion para mí y para una persona muy especial. Mientras tanto, ustedes pónganse cómodos, que arrancamos 19 horas en punto. Lo mejor de todo es que le tenemos una sorpresa increíble para ustedes. Le vamos a hacer un show, un espectáculo. No es lo que ustedes creen, es un showcito. Sí, bueno, gente, bienvenidos. Si quieren pueden compartir ahora este enlace, hoy en este momento sí lo pueden compartir en sus redes sociales, con sus amistades, para que sepan que tenemos una masterclass de coctelería totalmente gratuita. Me gustaría que me dejen en la caja, en los comentarios allí, si se escucha bien y se ve bien. Por favor, déjenme ahí si se escucha y se ve bien. Todavía no hemos arrancado, para que sepan, ¿eh? Estamos haciendo la previa, esto es la previa, esto es un chocito para ponernos cómodos, para que sepan. Se escucha perfecto, si se escucha. ¿Se escucha bien? Qué lindo, gente, qué lindo, qué lindo. Muy bien, vamos a arrancar 19 horas en punto. Si ya les gusta la onda, la energía, quiero que sepan los que llegaron temprano lo siguiente. Vayan poniéndose en la mano sus ingredientes, es decir, sus bebidas alcohólicas, los jugos, todo lo que les pedimos en el correo, ténganlos a la mano, porque la idea es que ustedes repliquen todo lo que vamos a hacer aquí hoy. También les quiero decir, los que hagan los cócteles en su casa y etiqueten a Academia Bartender y a Hoglan Barrios en Instagram, los vamos a repostear. Sí, en mi Instagram yo tengo 23.000 seguidores y en la Academia son 6.500. Así que si quieren que los reposteemos para que la gente los conozca y sepa los cócteles que están haciendo, háganle foto a esto, háganle captura a sus cócteles y los vamos a repostear. Así les damos una mano. Suena el reggaetoncito para compartir con las 72 personas que están en línea. Bueno, gente, ustedes que están temprano van a poder ver la preparación de un old fashion. Esto no estaba planeado, sino que nuestra persona de redes sociales, nuestro especialista de marketing, el señor Inger, búsquenlo. Chacho Decim, búsquenlo en Instagram. Arrancó 10 minutos antes y dijo, hola, estamos en línea. Bueno, estamos en línea. Así que bueno, voy a hacer un old fashion. Este cóctel es uno de los grandes clásicos de la coctelería. Lleva 3 backpun de azúcar. Hay múltiples recetas, mi gente. Hoy se van a dar cuenta que voy a enseñarles mucho acerca de las recetas. Pero a mí me gusta el old fashion que no tenga tanta azúcar tampoco. Me parece que con 3 cucharadas es más que suficiente. Bueno, dejen en los comentarios que está el equipo ahí pendiente, si se escucha bien, si ve todo bien. Bueno, luego lleva de 6 a 8 gotas de angostura. De 6 a 8 gotas. 4, 5, 6, 7, 8. 7 y 8. Fíjate que son ingredientes muy sencillos. Azúcar y angostura. Azúcar y angostura, ingredientes súper sencillos. Luego, lo que hacemos es mezclar el angostura y el azúcar para hacer como una especie de pasta. ¿Okay? Pero en mi cama se vuelve un viso como las 5 de 12. Para hacer como una especie de pasta, gente. Ya saben que esto es un bonus, ¿eh? Le estoy haciendo hacer un espacio de bonus, porque arrancamos a las 19 horas. Bueno, entonces lo que hice fue agregarle un poquito de almíbar como para hacer una pasta de bitter de angostura y azúcar. ¿Okay? Entonces removemos esta pasta, fíjense que estoy como removiéndola. Y luego, ¿qué hacemos? Acá ya tengo un vaso preparado con hielo. Esto sería un vaso tin de acero inoxidable. Y esto es lo que vamos a hacer, esta pasta, vamos a hacer lo siguiente. De hecho, me voy a acercar a ustedes para que lo vean mejor. Fíjense. Lo que hacemos aquí es esto, lo vamos a hacer una pasta, fíjense. Y esa pasta la vamos a pasear para hacer, digamos, un borde, sí, una pared
de angostura y azúcar. O sea, el secreto del old fashion básicamente es hacer una pared que sea aromática, decorativa y hacer que el whisky, yo lo voy a hacer ahorita con ron, porque bueno, no sé si lo saben, soy venezolano, amo el ron, así que bueno, los que tengan roncito en su casa lo pueden hacer con ron, los que tengan whisky lo pueden hacer con whisky. Fíjense, ¿ven? Ya tenemos la pared, ¿ven? Entonces, luego de que tenemos la pared, voy a hacer esta también. Hay dos maneras de hacerla. La manera clásica, ¿sí? Sería, agregarías aquí el ron o el whisky directo, pero nosotros no lo vamos a hacer clásico, lo vamos a hacer refrescado para que sea más agradable. Fíjense, entonces, originalmente llevaría whisky. ¿Qué whisky? Whisky americano. O el whisky que tengan en su casa. No sé si conocen el Macallan, un whisky carísimo. Pero bueno, lo que vamos a hacer es le vamos a añadir entonces, acá en este vaso con hielo, para suavizar el ron, vamos a añadir 2 onzas en cada uno. ¿Sí? Y un poquito más. Gente, aquí estamos muy de joda, estamos pasándola bien. ¿Cómo la están pasando ustedes? Díganme, pónganla, está buenísimo, ni siquiera hemos arrancado y la estamos pasando bien. Déjenme en los comentarios cómo la están pasando, gente. Entonces, ¿qué hacemos, no? Lo que hacemos el ron en este vaso de acero inoxidable es refrescarlo. ¿Por qué refrescarlo? Porque queremos, digamos, agregarle agua fría. Entonces, cuando lo ponemos aquí en este vaso y le damos vuelta, lo que estamos es refrescando. ¿Okay? Uy, ya estamos acá, mira, o sea, estoy casi en punto para arrancar, fíjense. Entonces, lo que hacemos es este ron o whisky, como digo, es un old fashion. Yo estoy haciendo un ron fashion, que es una reversión del old fashion. Lo único que cambia es el whisky americano por el ron. Entonces, cuando ya esté bien fresquito acá, lo vamos a servir colando el hielo en el vaso. Como estoy haciendo uno para mí y uno para nuestro director de publicidad, estoy sirviéndolo en ambos lugares, fíjense. ¿Eh? Y luego, ¿cuál es la idea? Ah, mira, falta un poquito, no sé si lo ven ahí. Ahí va. Luego vamos a agarrar con una cuchara y vamos a tratar de mezclar ese ron con el resto de los ingredientes. ¿Sí va? Sin dañar la pared que nos quedó prolijito. ¿Vale? Porque si no quedaría todo el azúcar abajo sedimentado. Yo les recomiendo, esto porque lo hice bien clásico, ¿no? Yo les recomiendo que lo hagan con almíbar. Ya está, de una. Y aquí simplemente, como ya está fresquito, ya está listo, le pongo 1 o 2 piedritas de hielo. Espectacular. Si tienes un whisky en tu casa, va con whisky. Si tienes roncito, va con ron. Si tienes coñac, también puede ser con coñac. El original, ya saben, es whisky americano. ¿Ok? Pero cualquier añejo sirve. Fíjense. Espectacular, ¿o no? Entonces ahí lo que vamos a hacer es vamos a decorar. Ojo, el old fashion se puede decorar con cerezas ahumadas y con naranja. O lo puedes decorar simplemente con cereza o con naranja. O con piel. Yo en este caso lo voy a hacer con piel. Acá lo que estamos haciendo es exprimiendo el aceite de la naranja. Ahora sí, porque se me vaya a final. Esto sería un old fashion, un ron fashion, mi gente. Bueno, así arrancamos con un ron fashion. ¿Quién quiere que nuestro director de publicidad pase a buscar su trago? ¿Quién quiere? Dígame ahí en los comentarios, ¿quién quiere? ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Bienvenidos! Les presento al artífice que ustedes tienen aquí, es este señor. Está muy bueno. ¿Está bueno? ¿Qué dice? ¿Qué dice para el público? Está buenísimo. Solo eso, es una persona de pocas palabras. Pero lo ven como es por correo, no jodan. Mira, la hora. ¿Es la hora? Bueno, minuto. Igual. Espectacular. Bueno, mi gente, esto vamos a pegarle una lavadita y lo traemos otra vez.
Vicky. Mira. Bueno, estamos en hora puntual. Ahora sí vamos a comenzar oficialmente. Tuki. Bueno, los que llegaron a la previa, los quiero mucho, carajo. Ya somos amigos, ya llegaron a la previa, ya ustedes saben cómo es el mambo. Bueno. ¿Arrancamos? ¿Qué dice la gente? ¿Arrancamos o no arrancamos? ¿Arrancamos o no arrancamos? Díganme ahí en los comentarios, díganme, sí, estamos ready. Estamos ready, díganme si estamos ready o no estamos ready. A ver, los leo. ¿Arrancamos o no arrancamos? Díganme. ¿Estamos activos? ¡Vamos todavía! Gente, me cae bien la gente que está activa en el chat, me gusta. A todos los que están activos en el chat ya me comprometo. Son mis amigos, me pueden preguntar al Instagram o al WhatsApp, lo que quieran. Gracias, gente, gracias. Qué lindo. Estamos aquí por ustedes. Bueno, arrancamos. Venga, señor Javier. Perdón. Buenas noches a Un todos. poquitito la música para dar inicio al evento de hoy. Muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos de vuelta. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, mi gente. Al mismo tiempo. 3, 2, 2, 1. 1. ¡Buenas noches! Nosotros nos animamos nosotros Sí, mismos. sí. Porque... Bueno, gente, nosotros somos Academia Bartender. Mi nombre es Roblan Barrios. Adil Hernández. Nosotros estamos aquí el día de hoy con toda la energía, con todas las ganas de enseñar sobre este hermoso arte. Yo soy especialista básicamente en procesos educativos y el señor es especialista en flair. Así que bueno, sean todos bienvenidos. Hoy tenemos muchas sorpresas para ustedes. Realmente nos sentimos súper honrados de que estén acá compartiendo con nosotros. No se esperen mucha formalidad porque en la Academia Bartender no somos formales. ¿O somos formales? No. O sea, quiero que lo sepan. Aquí la formalidad no va. Aquí el saquito es lo único que es más o menos formal. De resto, aquí venimos a pasarla bien. Eso sí, acá no chamullamos, acá enseñamos la posta, la verdad. Tenemos 12 años estudiando coctelería, así que le vamos a enseñar la realidad. Pero vamos a pasarla bien. ¿La vamos a pasar bien o no la vamos a pasar bien? Sí. Bueno, gente, los voy a dejar con un increíble show que nos preparó nuestro especialista Javier Hernández en flair. Así que bueno, disfruten, deleítense y a romperla, carajo. Gracias. Bienvenidos todos. Pero un poquito nomás. ¿Qué va? ¿Qué música te pones? Sí, Bueno. Bueno, chicos, les doy un aplauso, por favor. ¡Vamos! Un poquito. Bueno. Va. Por favor. Cuidamos un toque nomás. ¡Javi, dame tuya! ¡Vamos! Que va a quedar bueno, créanme. ¡Vamos! ¡Dímelo! ¡Javi, tienes novia! Bueno. ¡Vamos, carajo! Ahí está. Chiquiruki. Chiquiruki. El venezolano sabe de lo que hablamos. Mira,
¡Vamos! Javier, estoy embarazada. Muchachos, bienvenidos. Gracias. Vamos a verlo por acá. Bueno, chicos, coctelería autor, y bueno, coctelería autor, ya vamos a ver un poquito de eso. Lo llevo. Se lo llevaron, ese es el problema de las barras. Pero no pones a Homeland. Que no queda nada. Bueno, quiero llamar ahora a Homeland para entrarnos en lo que es este excelente masterclass. Gente, un aplauso para el crack, un aplauso, gente, vamos, un aplauso. Un aplauso para Gabriel, gente, un aplauso, a ver los aplausos, ¡vamos! Hermano, ¿viste? No, gracias. Cuando sea grande quiero ser como él. Gracias, bonito. Nos vemos un ratito ahí. Síganlo, Javier Dez. Ahí el equipo, pongan ahí Javier Dez para que lo sigan a nuestro gran Javi. Bueno, gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo se siente? Qué lindo esos aplausos. Mira, muchos aplausos te deja la gente, Javi. La verdad es que Gracias, muchachos. así sí provoca estar con ustedes compartiendo, carajo, cuando están bien arriba, con esa energía. Me gusta, mi gente, me gusta. Bueno, todos bienvenidos a el segundo masterclass de coctelería. Es el segundo que damos en todo lo que va de COVID. Así que nada, estamos muy contentos de estar con ustedes. Como les dije, tenemos muchas sorpresas. Quiero que sepan que los que lleguen al final, no antes, los que lleguen al final les voy a regalar 3 obsequios. No estoy jodiendo, les voy a regalar 3 obsequios, pero tienen que llegar al final. Si se salen del live, fueron. No hay regalo para ustedes. Tienen que llegar al final, o sea, nos tienen que bancar. Bueno, gente, hoy vamos a aprender 6 cosas, ¿ok? Vamos a arrancar. Tengan un cuadernito en la mano. Si tienen su barrita armada, pídanle el favor a su novia, a su hermano, a su primo, quien sea que les arme su barrita para empezar a hacer cócteles. Voy a empezar con una parte teórica corta y luego nos metemos a la práctica. ¿Les parece? ¿Sí? Dígame sí, estoy contigo, Jo. Muy bien. Lo primero que vamos a aprender el día de hoy se llama combinaciones base de cócteles. Combinaciones base de cócteles. Le pido a mi equipo que vayan dejando los títulos, así la gente se guía. Primer tema, combinaciones base de cócteles. ¿Por qué les digo combinaciones base de cócteles, gente? Posiblemente ustedes hayan mezclado alguna locura en su vida. A ver, déjenme en los comentarios cuál es la vaina más loca que han mezclado. ¿Qué es la vaina más extraña que han mezclado? Déjenme en los comentarios. Mira, hola, yo una vez me la reflashé y mezclé tan con, no sé, con aguardiente. Listo. O sea, díganme qué es lo más raro que han mezclado. ¿Qué les quiero decir yo con esto, chicos? Yo no les voy a enseñar el agua tibia hoy. Yo solamente les voy a enseñar sobre fórmulas, metodología y técnicas. ¿Para qué? Para ese instinto que ustedes tienen dentro, esa creatividad que ustedes tengan, ahora con técnicas y metodología la puedan explotar mejor. Y el que quiera ser bartender, mejor, porque el día de hoy va a estar asistido, digamos, por Javier y mi persona para guiarlos y que ese potencial que ustedes tengan lo puedan explotar. Entonces, a ver, estoy leyendo, dígame qué está diciendo la gente que no alcanzo a ver. ¿Qué está diciendo la gente? ¿Cuáles son las mezclas locas que están haciendo? A ver. La gente dice por acá, Fernet, vino, Coca-Cola y Absolut. Uy, eso está rudo, Fernet. Fernet, vino, Coca-Cola está jugado, Fernet con ginebra y Fanta. Fernet con ginebra y Fanta jugado también. Muy bien, bueno, mi gente. Campari con Fernet y Fanta. Campari con Fernet y Fanta. Bueno, me encanta, gente. Si es que en ustedes siempre hubo un bartender. Solo que hoy, ahora ya lo van a hacer de manera profesional. Entonces, primer tema, combinaciones base de bebidas alcohólicas. Yo le voy a decir 3 fórmulas. A ver, si nunca en tu vida has visto una clase de coctelería, hoy con esto que te voy a enseñar, ya vas a poder en tu casa a preparar cócteles como todo un bartender, como todo un profesional. Entonces, bueno, nada, mi gente, sin más preámbulos, tenemos tema número 1, combinaciones base de cócteles, fórmula número 1. La fórmula número 1, les pido a mi equipo que vaya dejando ahí los títulos. La fórmula número 1 se llama Sour. Fórmula Sour. Se escribe S-O-U-R. Sour. ¿En qué consiste la fórmula Sour? Es una fórmula muy sencilla en la que te vas a dar cuenta ahora que toda tu vida has estado tomando limonada. Sí, así como te lo digo, estás tomando limonada. Y tú te hacías el interesante en un boliche, ¿no? En un bar. Tú, ay, sí, estoy tomando un cóctel y tal. Estabas tomando limonada. ¿Quién quieres engañar tú con tu limonada? Bueno, entonces, ¿qué le quiero decir con eso, gente? Hoy les voy a enseñar la fórmula Sour, que no es más que una limonada. ¡Ah, una limonada! Bueno,
Fórmula sour. ¿En qué consiste la fórmula sour? Son 30 mililitros de jugo de limón, ojo, perdón, zumo de limón. Ojo que tiene que ser zumo, no jugo, no pasteurizado, no tank, ¿ok? Zumo, van a agarrar el limón amarillo, lo van a exprimir y ese exprimido es el zumo de limón. Entonces, ¿cuál sería la fórmula del sour? 30 mililitros de zumo de limón, anoten ahí. Luego tenemos 30 mililitros de almíbar. Ahora, me estarán diciendo qué carajo es el almíbar. No es el que traen los melocotones enlatados. Aunque bueno, eso es un almíbar también. Pero yo les voy a enseñar a hacer un almíbar muy sencillo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer este almíbar que está acá? Muy sencillo. Van a agarrar en partes iguales azúcar y agua. En partes iguales azúcar y agua. Esta azúcar la vas a diluir en agua caliente. Entonces, lógicamente, primero pones el agua en el microondas o en la cocina. Y después que esté caliente, le agregas el azúcar y se disuelve. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, bien. Entonces, mi gente, bueno, eso sería básicamente un almíbar. Partes iguales de azúcar y agua. Entonces, tenemos 30 mililitros de zumo de limón, 30 mililitros de almíbar. Originalmente, hace 400 años, cuando arrancó la coctelería, era azúcar. ¿Sí? Para que sepan. Por si ahí detrás están mis enemigos declarados, siempre hay 1, 2, 3 infiltrados, los dogmáticos. Los que hay una sola caja donde se ven las cosas y no hay otra manera de hacerla. ¡No! Aquí estamos en el futuro, mi gente. En el futuro le enseñamos a preparar con almíbar. El almíbar es el futuro por 3 razones. Primero que nada, tiene agua y azúcar. Al tener agua y azúcar, ¿qué hace esto? Que para el cliente sea, digamos, más hidratante. ¿Sí? Más saludable, no azúcar sola, sino que le estamos agregando azúcar y agua. Entonces a él lo hidrata mejor. Punto número 2, que se veían esos cócteles como el mojito, la caipi, que se veía el azúcar sedimentado abajo, que era desagradable y antes cuando se usaba sorbete era como que te tragabas todas las virucitas de azúcar. Punto número 2, por esa razón, usar el almíbar. Y punto número 3, a ver qué dice mi equipo, a ver si están despiertos. Punto número 3, ahí está. Sí, porque le estás agregando más agua al cliente. ¿Ya lo dije? Ya lo dije. Punto número 3. ¿Por qué creen ustedes que deberíamos usar almíbar en vez de azúcar? Déjenlo ahí en las cajas de los comentarios. Y después me lo preguntan y se los digo. Entonces, bueno, volvemos a la fórmula sour. Sería 30 mililitros de jugo de limón, 30 mililitros de almíbar. Ahora, ¿qué estaría faltando aquí? Díganme ustedes, ¿qué estaría faltando para que esto sea un cóctel? Para que tenga, digamos, esa fuerza. ¿Qué estaría faltando? Díganme. A ver, los leo. A ver, ¿qué dice el equipo? Coca-Cola. Digan, no los veo. Coca-Cola. Está dormido el equipo. Estaría faltando, mi gente, la base alcohólica, por supuesto. Fíjense, acá les voy a mostrar diferentes bases alcohólicas. Miren, les voy a mostrar acá 3 de las más comunes. Tenemos vodka, tenemos ron y tenemos gin. Cualquiera de las bases alcohólicas, lo que sea. Ahora me gustaría leerte y que mi equipo me diga en voz alta qué me están escribiendo porque no alcanzo a leer. ¿Qué bebida alcohólica tienen en su casa? Díganme, gente, a ver, ¿qué bebida alcohólica tienen en su casa? Díganme para ver si sirve, porque por ahí me dices, mira, Hola, tengo un licor que hace mi abuelo de enterrado debajo de la tierra y ya seguramente está fermentado. Entonces, bueno, por la duda, ¿qué licor tienen en su casa, gente? Díganme. Por acá dicen ron, tienen Roncito, whisky, vodka, gin, ¿alguien tiene vino? ¿No? Todavía bueno, no. Pisco, riquísimo. Tequila. Ok, ¿recuerdan el famoso pisco sour? De aquí viene la limonadita, sí, gente, la limonadita. Entonces, bueno, nada, mi gente, ¿qué les quiero decir con esto? Que es cualquier base alcohólica, cualquiera, la que ustedes tengan, funciona. Entonces, ¿cuál sería la proporción? 30 de jugo de limón, 30 de almíbar, 60, es decir, el doble. En vez de 30 y 30 sería 60. 60 ml de una bebida alcohólica. Ahora, me estás diciendo, coño, Alan, pero yo no tengo esto. No sé qué es eso. Esto se llama Jigger, es un medidor profesional de los bartenders. Ahora, si no lo tienes, no pasa nada. ¿Tienes un shot? Yo sé que sí, porque eres borracho y borracha. No lo niegues. Estamos aquí en un grupo de apoyo. Ustedes, 300 personas y yo, seamos felices aquí. ¿Cuánto tiempo tengo sin tomar? Bueno, a ver, ¿qué entonces? Si no tienes un Jigger, seguramente tienes un shot. Ya lo sé que tienes un shot. Entonces, estos son 60 ml y la mitad son 30 ml. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Entonces no hay excusa. Entonces, bueno, mi gente, ¿estamos claros? ¿Cómo sería la fórmula sour? Déjenme en los comentarios. 60 ml de base alcohólica, 30 ml de jugo de limón, 30 ml de almíbar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, estoy muy arriba, gente, perdón. Lo que pasa es que estoy muy contento de que estén aquí conmigo. Es que hace un montón. Bueno, gente, entonces, esta sería básicamente la fórmula número 1, la fórmula sour. Ahora, ¿quieren saber la fórmula número 2?
¿Qué dice el público? ¿Quieren saber la fórmula número 2? Sí. Muy bien. La fórmula número 2 se llama Collins. Y ahí mi equipo se lo va a dejar escrito. Collins. ¿Qué sería Collins? Se escribe C-O-L-L-I-N-S. Collins. Ahora, ¿qué consiste un Collins? Misma fórmula, ojo. 30, 30, 60. Pero vamos a añadir un ingrediente adicional que sería nuestra increíble sponsor. Soda Día. Soda Día. Bueno, la soda que ustedes quieran, pero la Día está barata y está buena, gente. Bueno, los que son de Argentina me entienden muy bien. Entonces, le van a añadir soda. Ahora, ¿qué sería la soda? Simplemente agua con gas, o sea, agua y dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta soda, ¿en qué proporción se la vamos a añadir? Anoten ahí, entre 90 y 120 ml. Entre 90 y 120 ml. ¿Lo tienen? Anoten. Entonces, ¿cómo sería la fórmula un Collins? 30, 30, 60, 120 en promedio. Entre 90 y 120. ¿La tienen? Díganme sí, Homeland, la tengo. Si me dicen sí y estamos activos, seguimos al siguiente. A ver, ¿estamos activos o no estamos activos? ¡Estamos activos! ¿Dónde quedó mi roncito? No me dan ron en este, no puedo seguir sin mi ron. Entonces, mi gente, ¿De qué hablas? se me tomaron el ron. ¿Estamos activos, sí? Muy bien, 30, 30, 60, 120. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, siguiente fórmula. ¿Cómo sería la siguiente fórmula? La siguiente fórmula se llama Julep. Julep se llama la siguiente fórmula. Entonces, vamos con la fórmula Julep. Se escribe J-U-L-E-P. Julep. ¿Cómo sería esa fórmula? Igual. 30 ml de limón, 30 ml de almíbar, 60 ml de ron. Pero, a ver si tenemos a alguien que le guste la coctelería. ¿Qué ingrediente está faltando en un julep? A ver, los leo, a ver si alcanzo a leerlo. A ver, ¿cómo sería la fórmula del julep? Los leo. ¿Qué ingrediente me falta aquí? ¿Qué ingrediente? A ver, si alguien lo sabe. En la fórmula de los julep. ¿Sí? Menta, me encanta. Muy bien, gente. Acá está faltando la menta. Muy bien, gente. Muy bien, estamos activos. Me encanta. Exactamente. Acá está faltando simplemente la menta. Esta sería la fórmula para hacer un julep. Ahora, acá, como ven, hay un ron. Entonces, si hay un ron, ¿qué cóctel tenemos aquí? ¿Qué cóctel tenemos en estos 4 ingredientes? Díganme ustedes. ¿Tenemos un qué? Un mojito cubano. Correcto, tenemos un mojito cubano. Ahora, ¿qué quiero enseñarle yo la fórmula? Y por eso es que nuestros alumnos vienen a la academia y en 1 o 2 meses, o sea, terminan básicamente la carrera. ¿Por qué? Porque nosotros le damos atajos. Y lo que yo quiero enseñarle a ustedes son los atajos. No es que me quiero brincar lo importante. No, es que quiero maxificar su tiempo, potenciar su tiempo. Entonces, primer atajo que les voy a dar. Si nosotros quitamos el ron, que aquí tenemos un mojito, y ponemos el cinar, ¿qué cóctel tenemos? Díganme ustedes. Dígame. ¿Qué cóctel tenemos, gente? Un cinar julep. Muy bien, gente, un cinar julep. ¿Se entiende? Con simplemente quitar un ingrediente. Ahora, si yo quito esto y agrego un whisky, por ejemplo, ¿qué cóctel tenemos? Díganme ustedes. ¿Qué cóctel tenemos? ¿Qué cóctel? Muy bien, un mint julep, gente. Carajo, esta gente está activa. Vamos, falla. Bueno, gente, entonces, sin más preámbulos, quedaron claras las tres familias. Estas son las 3 familias iniciales. Como sé que hay algunos acá, quizás el día de hoy, que ya de alguna manera quizás tienen algún tiempo en la coctelería, como hay gente que arranca de cero, me encanta arrancar con esta fórmula. ¿Por qué? Porque el 70%, ojo con este dato, ojo, el 70% de los cócteles clásicos se hacen con estas 3 fórmulas. ¿Lo dije? Entonces, si tú te haces experto en esta fórmula, ya eres 70% bartender. ¿Ves lo que te digo? Te van a faltar los valores y toda la magia que se llama en Academia Bartender. Pero a nivel de coctelería, a nivel de conocimientos de coctelería, avanzas en un 70% si entiendes esta fórmula. Así que, ojo si las anotaste. Entonces, ¿estamos claros? Vamos a hacer un repaso de las 3 fórmulas. Sí, repaso las 3 fórmulas. Serían la número 1, sour, las sour serían 30 de limón, 30 de almíbar, 60 de alguna base alcohólica, la que ustedes quieran. Número 2, julep, serían 30 de limón, 30 de almíbar, 60 de una bebida alcohólica y menta. Muy bien, muy bien. Y la Collins sería 30 de jugo de limón, 30 de almíbar, 60 de una bebida alcohólica y soda. ¿Sí? O
sea, básicamente la base de todo viene del sour. Primero arrancas el sour, una vez que lo dominas, después vas a Collins y después vas a Juliet. ¿Lo tienen? Muy bien. ¿Seguimos, gente, o paramos? ¿Seguimos o paramos? ¿Qué dicen ustedes? Seguimos. ¿Seguimos o no? Vamos. Sí, muy bien. Bueno, para seguir, ¿sí? Yo les voy a mostrar algo, ¿no? Ustedes se van a servir algo para tomar, porque yo me siento la garganta como seca. No sé ustedes, ¿sienten la garganta seca? Sí, Vamos a la musiquita, no sean aburridos. Me voy a servir un roncito, gente, para seguir con ustedes tranquilos. Bueno, entonces, a su salud, mi gente. Escúchame. Combinaciones base, primer tema, te enseñé 3 fórmulas. A los que se queden al final se las voy a enviar a su correo, así que no se preocupen. Ustedes vean cómo lo queremos. Tema número 2. Técnicas de elaboración de cócteles. Técnicas de elaboración de cócteles. Te estarás preguntando, Hoglan, yo he visto que los bartenders tienen herramientas de coctelería, ¿correcto? Entonces tú estarás diciendo, Hoglan, yo he visto que tienen herramientas de coctelería. Sí, exactamente. Ahora, lo que te quiero invitar hoy, que estás en tu casa, es que no te limites si no tienes herramientas. Yo te voy a enseñar 3 técnicas, pero no te limites si no tienes herramientas. Puedes usar cosas que suplanten o que digamos que te ayuden a resolver al momento. No te limites. Ojo. Técnica número 1. Los cócteles directos. Vamos con esa técnica. ¿Cómo sería? Cócteles directos. Número 1. ¿A qué refiero yo con directo? Que no necesitas una coctelera, que no necesitas un vaso mezclador, que no necesitas una licuadora, que no necesitas novia ni novio, no necesitas nada en esta vida. ¿Se entiende? O sea, ¿qué necesitas? Simplemente un vaso. Entonces, técnica número 1. Anoten porque son 4 pasos. Paso número 1 de los cócteles directos. Vaso arriba de la barra, nunca abajo, porque abajo, si yo empiezo a hacer el cóctel aquí abajo, ¿qué va a pasar, gente? Que la gente, o sea, ustedes que van a creer que yo le estoy echando burundanga a esto, ¿o no? ¿Se entiende lo que yo digo? Entonces, por esa razón, gente, siempre, mira, esto se ve horrible, entonces, por esa razón, siempre arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos nuestra pala de hielo y adentro. Apa. Adentro. ¿Ah? Entonces, fíjense acá, mi gente. Cócteles directos. Paso número 1, vaso. Paso número 2, hielo. Paso número 3, bebida alcohólica. Paso número 4, complemento. Paso número 5, decoración. 5 pasos, ahí viene. Paso número 1, vaso. Paso número 2, hielo. Paso número 3, bebida alcohólica. Paso número 4, complemento. Paso número 5, decoración y una sonrisa así. ¿Vamos, gente? Entonces, esto sería la técnica de la cócteles directos. Ahora ustedes están diciendo, jo, ¿por qué técnica? Porque en una barra, cuando te vienen 200 personas, si no tienes técnica, te haces un pastel. Entonces, tú tienes que tener una metodología para elaborar. Entonces, esto sería la técnica número 1. ¿Vamos? Técnica número 2. ¿Están preparados ahí? ¿Sí? Técnica número 2. Técnica número 2. Cócteles batidos. Para hacer los cócteles batidos, ¿qué necesitarías? ¿Qué necesitarías? Una coctelera como esta. ¿Ah? Tuki. Ahora, hay diferentes tipos de cocteleras, ¿correcto? Están las que tienen el colador incorporado, que se llaman coctelera europea o Christoph, o de 3 piezas, o tenemos una coctelera de 2 piezas como esta, ¿sí? Que son vasos de acero inoxidable. Ahora, esta es la coctelera que yo recomiendo. ¿Por qué? ¿Por qué recomiendo esto? Porque después de 12 años de experiencia y viajar a más de 20 países como bartender, me di cuenta que la mayoría de los bartenders usamos esta. ¿Y por qué usamos esta? Porque es más práctica, más cómoda al momento de desarmarla. Porque la otra, lo que pasa es que si no la tienes curada, como la tienen por ahí en la mano, para mostrárselo a los chicos, ahí se las muestra. Que es difícil a veces de destapar. En cambio, estas no. Esta coctelera, mira, son 2 vasos, tú los bates y después tiene un truquito que tú le das aquí, así, y es facilito de destapar. ¿Me explico? Bueno, gracias, bro. Esta sería la europea. Esta lo que tiene de malo, o sea, tiene de bueno que tiene colador. ¿Lo ven? Y tapilla.
Lo que tiene de malo es que a veces cuando tú estás batiendo, después para abrirla, como... Y el cliente esperando, y tú qué... Dame trago. ¿Se me ayudas? Es horrible, ¿viste? Exageradamente. Por esa razón no utilizamos, o sea, no la recomiendo. Si la tienes en tu casa, copado, pero yo no la recomiendo. O sea, está bueno que la tengas como algo más, pero yo te recomiendo esta que nunca se te va a trabar. Siempre le vas a dar un toquecito y ella va a salir. Entonces, técnica número 2, cócteles batidos, ¿no? Entonces, los cócteles batidos en un 95%, ojo con las datas que estoy tirándoles, en un 95% los cócteles batidos se sirven en copa, no en vaso, en copa. Entonces, esta copa la puedes enfriar al momento o la puedes tener en el freezer enfriando, como te sea mejor. ¿Okay? Yo la voy a enfriar al momento solo para mostrarles la técnica. Entonces, paso número 1, hielo a la copa, hielo a la coctelera. Entonces, ¿qué hacemos? Si la coctelera está a temperatura ambiente, la enfriado, sacamos el exceso de agua y ya me queda ahí lista para preparar. Entonces, en un vaso tengo el hielo y en el otro vaso voy a agregar los líquidos. En un vaso el hielo, en otro vaso los líquidos. Entonces, paso número 1, enfriar todo. La coctelera y la copa. Ahora, ustedes están diciendo, Chejo, ¿por qué me estás explicando toda esta técnica? Porque esto es lo que te separa de ser un sirvetrago a ser un profesional. Tener técnica. Y que eso o sea, al final del día se va a transformar en pequeños detallitos técnicos en que cuando tú le des al cliente el trago, tenga temperatura, aroma, color, sabor, aroma y espíritu. ¿Ven? Eso es lo que cambia aprender técnicas de tu hacer ahí en tu casa ahí remándola. ¿Me explico? Bueno, vamos, entonces, paso número 1 de esta técnica 2 que serían los cócteles batidos. Entonces, hielo todo. Seguimos entonces. Aquí que va a venir a agregar todos los ingredientes. Si estuviésemos haciendo un sour, ¿qué sería? 30 mililitros de limón, 30 mililitros de almíbar, 60 ml de alguna base alcohólica, bato, y sirvo, ¿no? Cookie, sacamos este hielo, colador, sirvo. Entonces, si recapitulamos los pasos, son simplemente esto. Hielo en copa, paso número 1. Hielo en copa y en coctelera. Paso número 2. Añadir ingredientes en el vaso chiquito. Todos los ingredientes. Paso número 3, batir. ¿Cuánto tiempo? No hay un tiempo específico. Eso te lo va dando la experiencia. La temperatura del lugar. Ahora, aquí te explico cuál es el objetivo de un cóctel batido. El objetivo de un cóctel batido básicamente es mezclar todos los ingredientes y convertirlo en uno solo. Mezclar todos los ingredientes y convertirlo en uno solo. A esto a nivel técnico dentro de la coctelería se le llama mezcla homogénea. Pero obviamente no lo quiero marear con eso. Pero es para que sepan, esto es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque de muchos sabores tengo uno solo. Esta es la ciencia del cóctel batido. Y se le añade también un poquito de agua fría. A diferencia de los cócteles que servimos directos. Los cócteles directos no son mezclas homogéneas. Son mezclas integradas en las cuales simplemente tú vas a sentir por un lado el Fernet, por otro lado la Coca, por un lado el vodka, por otro lado el jugo de naranja, por un lado el Campari, por otro lado el jugo de naranja. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, el objetivo de un cóctel que se sirve en vaso largo con hielo es que sea refrescante. El objetivo de un cóctel que se sirva en coctelera, se bata y se sirva luego en copa cóctel es que sea para degustar, para disfrutar. Por eso es que tú nos ves así. Canchero. Porque estás degustando. Es similar a una copa de vino, ¿sí? Donde tú estás tratando de descubrir sabores, aromas, complejidad. ¿Me siguen? Entonces, son muy diferentes las técnicas y los objetivos. Directo, refrescante, tomar algo rico para salir del paso, boliche. Batido, copa cóctel, algo para ir degustando y algo complejo. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien, ahora, última técnica. La última técnica les voy a mostrar. Van a necesitar, y les voy a mostrar 3 cosas diferentes. Van a necesitar un vaso. Ahora, ustedes me estarán diciendo, ¿qué vaso?
Por ejemplo, acá tenemos digamos, el papá de los helados, el capo, el grosso, de los vasos para ser refrescados, el mixing glass. La manito que se acerque ahí. La manito loca. Esto es un vaso especial para hacer básicamente refrescados. Ahora, ¿este vaso cuánto vale? ¿Como 5 lucas? Más o menos. Un poquito más. Está caro. Ahora, si no tienes puedes ir con el Boston, que es este. Entrale ahí. ¿Tienes un vaso como este? No me mientas. Sé que tienes un vaso como este, tipo de pinta. Dime la verdad. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Muy bien. ¿Estamos, gente? Muy bien. Si no tienes este tampoco y por ahí tienes una cóctel en tu casa, también te sirve. Ahora, ¿qué te quiero explicar? Cada vaso que tú elijas le va a dar una proporción de temperatura y de agua al cóctel. Ahora, ¿por qué? Ya dijimos que los cócteles directos son cosas refrescantes, rápidas, donde no me interesa que sean homogéneos, ¿sí? Técnica número 2, batidos. Quiero darle un poquito de temperatura, diluir un poco y que sea un sabor homogéneo. Técnica número 3, refrescados. ¿Qué es lo que pasa con los refrescados? A ver si alguien sabe aquí un cóctel muy famoso refrescado. Déjenme ahí en los comentarios un cóctel muy famoso refrescado. Por ejemplo, ahí va. Por ejemplo, ¿quién me puede decir qué cóctel tenemos aquí? ¿Quién me puede decir qué cóctel tenemos acá? ¿Quién me puede decir? A ver. Coño, muy bien. O un Manhattan, muy bien. La historia del Negroni, hace 400 años, bueno, mentira, hace 100 años cuando se inventó, el Negroni se hacía directo. Hoy día, en algunos bares muy clásicos se sigue haciendo directo, pero ahora se hace refrescado. ¿Por qué? Porque al ser solo bebidas alcohólicas y ser directo, eran nuestros abuelos y nuestros papás los que tomaban así. Uno cuida sus riñones, uno quiere llegar a viejo, ¿me explico? No quiere llegar, pues si no se lo dice ahí, claro. Uno no quiere llegar arruinado. Entonces, ¿qué hicimos nosotros los jóvenes, los millennials, la generación Z? ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros utilizamos cócteles refrescados, ¿para qué? Para no dañar los riñones. Entonces, ¿cuál es la idea de un cóctel refrescado? Es tomar cócteles clásicos con agua. Entonces, ¿cómo es la técnica? Ya te expliqué para qué es. ¿Cómo es la técnica? Bastante hielo en el mixing glass. Bastante. Paso número 1, bastante hielo en el mixing glass. Paso número 2, añadir todas bebidas alcohólicas. Ojo que este método es exclusivo para cócteles que solo tienen bebidas alcohólicas. ¿Por qué? ¿Por qué? Te estás preguntando, lo sé. ¿Por qué? Porque al añadir solo bebidas alcohólicas, es un cóctel que yo quiero que tenga un carácter fuerte a nivel alcohólico, pero no quiero que pierda ese carácter. Lo que quiero es suavizarlo un poco con agua fría para que sea más agradable. Por esa razón el Negroni se puso muy famoso, aparte del presupuesto que tiene Campari para hacer publicidad. Pero ¿se entiende lo que yo digo? O sea, se puso muy famoso por eso. ¿Por qué? Porque le dieron la vuelta, no solamente directo, que era muy fuerte, sino que lo hicieron refrescado para añadirle ese poquito de agua. Entonces, paso número 1 del refrescado, hielo. Paso número 2, ingredientes. Paso número 3, se refresca de esta manera, así, Cookie. Ahora, esto se ve súper canchero, ¿no? Ustedes dirán, wow, a mí se me rompen los dedos. Es muy sencillo. La técnica consiste en esto. Van a poner la mano así y van a hacer como una especie de tijera. ¿Saben hacer esto? A ver. Díganme si saben hacer esto. Díganme. No se rían. ¿Saben hacerlo? Bueno. ¿Se están calentando? Uy, ¿qué onda? Hacen esto, ponen el dedo en un lado y así. Pulgar y... ¿Lo ven, gente? ¿Estamos? Entonces, todos los ingredientes se refrescan y luego, entonces se sirve donde ustedes vayan a servir. Por ejemplo, el Negroni se sirve en vaso corto. Entonces, colocamos colador y servir. Así de sencillo. ¿Vamos? ¿Están explicadas las técnicas? Bueno, gente, aquí ya salió lo más importante de todos. Bases alcohólicas y técnica. A ver, ¿qué dice el equipo? Dice uno de los chicos, yo refresco en otro vaso con un cuchillo, re pobre. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Vamos a hacernos un capo. Luciano Villarreal. Luciano, sos un capo, quiero que lo sepas. Es más, Luciano, te voy a dar un descuento del descuento. O sea, estás prácticamente becado, Luciano. Esa es la actitud. Hay que remarla con lo que uno tenga, gente. Bueno,
Entonces, mi gente, ¿están claras las técnicas de elaboración? ¿Están claras las técnicas de elaboración? Directo, batido, refrescado. Ahora, ¿pasamos a la acción? Pasamos a la acción. Sí, ahora, sin más preámbulos, lo voy a invitar a Javi para que ahora les muestre esto con cócteles. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Gracias o no gracias? Muy bien, muy bien. Bueno, va a empezar él a hacer los cócteles y se van turnando. Ah, claro. O empezaba yo. Empezar tú. No, entonces estoy yo. No dije nada, gente, no dije nada. ¿Qué me estás haciendo, engendro del demonio? No, estoy yo, mentira, estoy cambiando las reglas aquí como un loco. Bueno, escúchame, gente. Vamos a mostrarles entonces, les voy a mostrar 3 cócteles. Anoten ahí 3 cócteles que les voy a enseñar a hacer después que les expliqué bases y técnicas. Anoten ahí. Tom Collins, Mojito, Gimlet. Tom Collins, Mojito, Gimlet. ¿Vamos? Muy bien. Entonces. ¿Va? Fíjense cómo un bartender organiza su espacio de trabajo. ¿Se están dando cuenta? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados los bartenders al perro. El perro se le llama cuando estás estresado de laburo. ¿Vamos? Entonces, fíjense que yo para poder hacer cócteles, miren todo lo que estoy haciendo. Porque no puedo trabajar en un desastre. A ustedes les va a pasar también, ¿se van a dar cuenta? Entonces, vamos con el Tom Collins. A ver, gente, quiero que me sigan y me digan cómo eran los pasos de un directo. Díganme cómo eran los pasos de un directo. A ver. Paso número 1, hielo. ¿Correcto? Paso número 2, bebida alcohólica. ¿Cuánto dijimos que era bebida alcohólica? Dejen ahí en los comentarios si se quieren ganar un descuento también. Déjenme en los comentarios. ¿Cuánto dijimos que era bebida alcohólica? ¿Cuánto? Ludmila dice 60 veces. Muy bien, Luzmila, también te ganaste un descuento. El descuento, anótelo porque estoy regalón. No me den más ron porque ya me está viendo, coño, no vamos a pagar el alquiler. Paso número 1, hielo, ¿cierto? Paso número 2, bebida alcohólica. ¿Cuánto? 60 ml. Luego, ¿qué venía? Estoy haciendo un Collins. Estoy haciendo el Tom Collins, el papá de los Collins, ¿sí? John Collins y Tom Collins eran los papás de los Collins. Ahora, tenemos los 60 ml, vamos con... ¿Cuánto? 30 ml de jugo de limón y 30 ml de almíbar y melón. Lo que pasa es que Javi viene y hace frío y me opaca, entonces no sé qué hacer para llamar la atención. Bueno, mi gente, mezclamos, ¿ok? Paso número 1, hielo. Paso número 2, bebida alcohólica e ingredientes. Paso número 3, vas a necesitar una bar spoon, ¿sí? Si no tienes una bar spoon, utilizas una cuchara sopera spoon. Es una cuchara esa de sopita en tu casa. Vamos. Refrescas aquí y pruebas. Va, ¿Y qué está faltando? Díganme ustedes qué está faltando para un Collins. Díganme a ver qué está pasando por un Collins. ¿Qué está faltando ahí? Muy bien. Ludmila se está ganando el descuento, mira, es la primera que responde. Se están durmiendo los demás, para que lo sepan, ningún descuento le vamos a hacer. Vamos, 120 ml de soda. Listo. Ahora, aquí a mí no me gusta mezclarlo. ¿Por qué? Porque ahí voy a agarrar una pinza y voy a agarrar un limón. Originalmente se hacía con lima, ¿ok? Acá quiero contarles un secreto. Yo tengo una lucha contra los dogmáticos. Entonces, antes te decían que era, si no lo agregas en el borde de la copa, las tazas. Y tiene que ser obligatoriamente en el borde. Ajá, ahora yo quiero que tú me digas si es así, ¿cómo carajo me lo tomo? ¿Me meto la verga esta en el ojo? Entonces, no da. Esto va adentro ahora. Hace 20 años, 10 años, sí, lo ponías afuera, pero tenías un sorbete. Ahora no se usan casi los sorbetes en casi ningún bar porque son caros. Ahora los sorbetes reutilizables. Entonces, esto va adentro. Ha evolucionado. ¿Ah? Ha evolucionado. Gracias, Inge, ¿ves? Nuestro director de publicidad siempre cuidando todos los detalles. Ahora la coctelería ha evolucionado. Entonces, les presento a mi gente un Collins. Muy bien. Bueno, mi gente, así de sencillo. ¿Qué les quiero mostrar? Rapidito. Vieron que la técnica, una vez que entiendes la metodología, te aprendes los cócteles así. Ahí hay alumnos míos que les pueden decir si es verdad o es mentira. Vean nuestras redes sociales. Acá en 4 clases aprendes 32 cócteles así.
Pero ¿por qué te aprendes 32 cócteles si es jodido? A veces no te acuerdas ni del cumpleaños de tu novia y tu novio. Seamos honestos, ni de tu mamá te acuerdas del cumpleaños. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es lo que hace que te aprendas tanto cócteles rápido con nosotros? Que tenemos los atajos, la fórmula. Porque hay que buscar la manera, tú sabes, ¿viste? Porque es difícil aprender la forma de memoria. ¿Estamos? Listo. Tom Collins saliendo, listo. Cóctel número 2, mojito. ¿Cómo era la fórmula del mojito? Díganme. ¿Cómo era la fórmula, mi gente? Pero bueno. ¡Vamos! ¿Cómo era la fórmula del mojito? ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno. Ojo, hay muchísimas maneras de preparar el mojito. No hay una sola manera. Solamente que en los bares tenemos dogmáticos que te dicen esta es la única manera de preparar chao. Hay muchas maneras. Yo le voy a enseñar la manera que está muy de moda aquí en Buenos Aires. ¿Sí? Esta es la manera que está más de moda. Es, agarramos ramitas así completas, ramitas, vamos, se cayó una, agarramos así, ramitas, ¿viste? Medimos más o menos el vaso, las aplaudimos, Rosalía. Vamos payasos, gente, perdón. Las aplaudimos para que suelten las aromas y aquí vamos con, ¿cómo era la fórmula? Dígame, 30 de limón, muy bien, ahí está Anton también, muy bien. ¿Cuál es la fórmula? Luzmila, ¿cuál es la fórmula? Confiamos en ti, Luzmila. Nunca desconfiamos en ti. ¡Vamos, Luzmila! Muy bien. 30 de almíbar. 30 de almíbar y 30 de limón. Muy bien. ¿Y qué vamos a añadir entonces? 60 ml, lo dijo. 60 ml de roncito, eso, roncito. Ahora, ¿qué roncito añadimos? Roncito blanco. ¿Por qué roncito blanco? Porque el añejo le vas a dar notas a madera y tú no quieres aquí complejidad, tú quieres algo rico, fresco, rápido, playa, tú sabes, baile. ¿Vamos? Bueno, entonces, paso número 1, en este caso, recuerden, ingredientes. Paso número 2, mezclamos aquí, integramos con la cuchara. Yo le pondré un poquito más de azúcar, pero bueno, yo me soy muy dulce. Ahora, aquí es clave, ¿por qué? Porque el hielo, manito mágica, quiero mostrarles ahí una cosa. Fíjense una cosa, un poquito más cerca, fíjense una cosa, mi gente, ¿se dan cuenta? El vaso está más o menos a un 40% de lleno, ¿verdad? A un 40%, ¿se dan cuenta? Ahora, así, esa es la cantidad que tú te estás tomando, que tú estás ingiriendo realmente en un vaso. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso suba? Cambiamos el hielo, en vez de ser hielo rolo, hielo picado. Gracias, cabrón. Ayer de ese es lo mejor, ¿viste lo que es? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hielito picado, hielito triturado. ¿Sí? Fíjense cómo subió. ¿Qué vamos a hacer? Con la cuchara podemos ayudar. Fíjense, así. ¿No más? Ahí hay que buscar el hielito picado. Miren esto. Miren esta locura. Miren esto. Sorbetes reutilizables, carajo, dejen de usar sorbetes de plástico que no lo voy a le voy a cerrar la puerta en la cara. Por ahí dijeron, salemos a las tortugas. Muy bien. Sorbete. ¡Vamos! Ya no voy a regalar más descuento, pero bien ahí, o sea, tipo. Miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a decorar. Fíjense cómo lo vamos a decorar. Miren esto y se va a acercar Javi y se los va a mostrar. Vamos a ver. Decoramos. Uf. Fresh. Ya se lo está volviendo. Bien. ¿Qué les parece, mi gente? Salud. ¿Le gustó? ¿Les gustó? Dígame si les gustó. Bueno, gente, si ven cuál es la fórmula que utilizamos aquí, Julep. Sencillo. Si quitamos el ron y ponemos un Cynar, tendríamos un Cynar Julep. Esto es lo que yo llamo metodología, técnica del futuro, rapidez, pragmaticidad. Estamos en un mundo VICA, volátil, incierto, complejo y seguro, así que tenemos que estar activos al paso de la tecnología. Créense un TikTok, por cierto. Bueno, seguimos, mi gente. Vamos ahora con el gimlet. Para hacer el gimlet vamos a utilizar la técnica de los batidos. ¿Sí? Fíjense. La técnica de los batidos, como les dije que era, hielo a todo, ¿cierto? ¿Sí?
aquí, hielo aquí. Gracias por el mojito, está bueno. Hielo, enfriamos, sacamos el agua, ¿sí? Y servimos. Fíjense lo siguiente, siempre en el chiquito servimos. Esto es una técnica que utilizamos los bartenders, que algunos dicen que es antihigiénico y es como que dale, bro. ¿Se entiende? Aquí vamos a servir los ingredientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un gimlet. Para el gimlet vamos a utilizar 60 ml de gin. Vamos a utilizar 30 ml de jugo de limón y 30 ml de almíbar. Yeah. Esto le vamos a dar vueltita así. Esto le vamos a bajar aquí así. ¡Ah, Y vamos a hacer... Bueno, fíjense, lo que ustedes ven que yo también tengo técnica, ¿vieron? Eso es para ustedes, gente, para hacerlos disfrutar. Bueno, ¡Agarra, Javi! esto que está aquí le vamos a sacar el hielo porque era simplemente para enfriar. Entonces sacamos el hielo y servimos. Y esto es lo que más les voy a enseñar de técnica. Ustedes están sirviendo así su copa, la quedan mirando con cara de... Levantan, bajan, levantan y le que... Y al final hacen... Oye, ¿nos recuerdas el nombre del cóctel? Esto sería un gimlet, mi gente. Gimlet. El gimlet es nada más y nada menos que un gin sour. Es decir, 60 ml de gin, 30 ml de almíbar, 30 ml de jugo de limón. ¿Sí? Y esto le faltaría una decoración. Entonces, la decoración de este cóctel es... Puede ser limón, lima, en piel o en rodaja. Yo lo voy a hacer clásico porque este cóctel me parece que es un coctelazo. Así que lo voy a hacer clásico para respetar mucho la receta antigua. Y simplemente, gente, para ustedes, un gimlet. Espero que les guste. Bien. Bueno, mi gente, yo voy a recoger aquí rapidito. Suki. Y... ¿qué les parece? ¿Cómo la están pasando hasta ahora? ¿La están pasando bien, gente? ¿Les gusta? ¿La están pasando lindo? Déjenme en los comentarios si han aprendido. No se preocupen, mi gente, que los que lleguen al final le vamos a hacer llegar esto escrito a su correo y muchos regalos más. Se van a quedar locos con lo que les vamos a mandar, porque realmente, posta, estoy muy feliz de que estén casi 300 personas conectadas con nosotros compartiendo este hermoso momento. Bueno, mi gente, quiero que reciban con un fuerte aplauso al señor Javi. ¡Vamos a ver! Ay, queremos play. Lo dejamos con Javi, que le va a hacer más cócteles. Sí, vamos a seguir con la técnica sour con los agitados. Va. Gracias, ahora, gracias. Bien, vamos a seguir con la técnica de los agitados, en este caso. Si necesitas algo, pide, papi. Sí, cocteleras, por favor. Va. ¿Más? Bien, técnica de agitado. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a usar el mismo recipiente, copitas como estas, y vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? A ver. La diferencia de este cóctel, vamos a usar igual, exactamente lo mismo, almíbar y limón, en este caso, pero vamos a cambiar la base alcohólica. Si antes hicimos un gimlet, o hizo ahora un gimlet, ¿qué creen que vamos a hacer ahora si cambiamos la base alcohólica del gin por ron? ¿Qué creen que vamos a hacer? Por ron. ¿Qué creen que vamos a hacer? Si me lees ahí, no leo, perdón, estoy ciego. A ver, exactamente, Kaikiri, exactamente. Entonces, el mismo procedimiento vamos a hacer el enfriamiento, la coctelera, en este caso. Aquí podemos ir sirviendo para empezar a enfriar. Bien, ¿cuánto era? ¿Me recuerdan, chicos, de ron o de base alcohólica en este caso? Es exactamente lo mismo. Ahí va. ¿Cuánto era? 60, dice Catalina Russo. Listo, Catalina. Y Andy también. Listo, ¿será que regalamos también otra beca? Vamos a cobrar. ¡Ey! Que nos vamos a descontar el
bueno. 30 ml de limón y 30 ml de almíbar. Todo exactamente lo mismo. ¿Ven que si era limonada, como les decía Holland, todo está limonada? Bien. Vamos acá. Sacamos el ron. Siempre traten de trabajar ordenaditos. Bien. Acá siempre se les olvida mucho bartenders esto. Escurrir el agua sobrante al final, antes de batir. Háganlo, porque si no... Y batimos exactamente igual. ¡Vamos, Javi! Javi está soltero. Ahí va. ¿O no, Javi? Eso dicen. En búsqueda de una Argentina, Javi. Wow. Y aquí sirven exactamente igual. Como hizo Holland, ven que es un cóctel bastante parecido, bastante igual. Suban y van, y el cliente así con ustedes subiendo y bajando la mirada. Bien. Pueden decorar igual, exactamente de la misma manera, con la rodadita de lima, de esta manera. Ya. Chiquilubi. Si hay un venezolano por ahí, me entendió. Ahí lo va a acercar, siempre hay una mano ahí que sale del subsuelo ahí. ¿Vieron? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Coctelito. Bien. Perfecto. ¿Qué tal? A veces pasa eso. Sí, muchachos. Vamos a hacer una reversión de un cóctel batido o algo, es algo parecido a un cóctel, a un sour, pero en este caso vamos a cambiar uno de los ingredientes, el limón, lo vamos a cambiar por esto, por lima. Vamos a hacer una caipirosca, que es una de los cócteles que viene siendo familia de la caipiriña. Bien, la diferencia va a ser esa, que vamos a cambiar el limón por lima, por trocitos de lima de este tamaño, más o menos, y almíbar exactamente igual, y va a ser alcohólica. En este caso va a ser alcohólica para la caipirosca, va a ser el vodka. Para hacer una caipiriña vamos a usar cachaza. En este caso, a ver, si usamos ron, ¿qué creen que sale? Una caipirísima. Entonces ven que es plenamente lo mismo, pero la única diferencia es que cambian las bases alcohólicas. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. A diferencia, bueno, vamos a agregar primeramente los pedacitos de lima. Yo les recomiendo que usen unos de este tamaño, más o menos, aproximadamente unos 4 a 5. De esta manera, 3, 4. El último lo pueden hacer con estilo, si están trabajando en barra. ¡Wow! Otro. Bien, acá. Bien. Acá, igual, 30 ml de limón, de almíbar, perdón. Y acá vamos a usar esto, un mortero. Esto lo pueden reemplazar en su casa por cualquier utensilio de cocina que tenga más o menos un mango decente o bastante fuerte como este. ¿Sí? Presentan. Voy a sacar un poquito acá abajo. ¡Vamos, vamos! Habla con el ¡Dímelo, Gaby! Sí, tengo empleo. Bien. Agregamos hielo. Mientras más picado sea el hielo, mejor, preferiblemente. Bien. El recipiente que vamos a usar para una caipirosca, caipirísima, caipiriña, va a ser el Old Fashion, que vendría siendo este. Este es el que vamos a usar. No vamos a agregar hielo en este caso porque vamos a usar el mismo que vamos a tener acá. Ya les voy a explicar cómo. Bien, 60 ml. Exactamente igual. ¡Bueno, Ahí va, 60 ml. Siempre acaba el flare, siempre. Ay, preguntan por acá, ¿cuántos ml tiene un shot? Un shot, hay de varias medidas, pero el más común es de 2 onzas y de 1 onza, los más comunes. ¿Sería cuánto ml? 30 ml y 60 ml. Javi, ¿que cuánto te mide? El Jigger. El tigre, ok.
De la misma forma, chicos. Batimos. Y lo que les decía es que no usamos hielo en este tipo de recipientes porque vamos a usar con el que batimos acá. Entonces aquí sencillamente agregamos todo. Muy bien. ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Se dan cuenta? Bueno, intenté hacer algo pero no salió. ¡No va a estar bien! Ay, lo vio, nadie lo vio. De caipirosca. Y esto lo pueden decorar, pueden dejarlo sencillamente de esta manera o pueden agregar un pedacito de limón. Y queda. La Rosalía. Antes era una mano, ahora es una persona completa. ¿Se dan cuenta? Bueno, el Negroni, bueno, ¿qué hacemos? Hola, ¿hacemos el Negroni entre los dos? Dos Negroni, así lo reparten entre nosotros, ¿vale? Me gusta eso, podemos hacer dos Negroni. ¿Quién quiere dos Negroni Producción, por ahí? favor, producción. Producción está seco. ¿Dos Negroni? ¡Dale, vamos, vamos! ¿Qué dice la gente? ¿Quieren dos Negroni? ¿Quieren que no quieren dos Negroni? ¿Quieren que compita contra Javi? Hay que lo hacer más rápido. Dale. Ah, Luego lo vas. Bueno, gente, vamos a hacer una cosa. ¿Qué Negroni vamos a hacer? ¿Clásico? ¿Clásico? ¿Sí? ¿Qué quieres que te lo paso? ¿Seguro? Bueno. Negroni clásico o Negroni escanciado. Le vamos a dar un plus, le vamos a enseñar el escanciado, que es una técnica nueva. ¿Estamos? ¿Estamos activos? ¿Listos, Javi? Bueno, Listo, a ver, listo, listo. Vamos a dejarlo aquí. Perfecto, Ahí arriba. ¿Qué? Van a ver también cómo trabajar en equipo, importantísimo. Ahí están los vasos, ¿no? ¿Qué Vaso falta? arriba. ¿Quieren Eso, vaso arriba. ¿Dos cucharas quieren ahí? ¿Falta cuchara? ¿Algo? Sí. Listo. Bien. ¿Estamos activos? ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Sus aplausos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos la música! ¡Vamos! ¿Qué le pasaba tanto? ¿Viste? Bueno, vamos a hacer lo más real a un bar posible. ¿Vamos? Sigue. Dad, hay que saber de qué team son. Que dejen seriedad. ahí, que dejen ahí de equipo. Diga usted, a ver, la seriedad, Vamos. ¡vamos! Team o Team Javi. Dígalo. No es por nada, pero por aquí están viendo eso y te compite. Están diciendo. ¡Vamos! Lo que quería decir, pero bueno. Pero no dije nada. Ya está. ¡Vamos! No olvides. Ya casi estamos. ¿Listo? Ahí va. Bien. ¡Eso! Clásico. Chicos, no es por nada, pero los Mila creo que tienen bien ganado esta beca, ¿viste? Ganamos. Mira, no, tenemos a otro. Sí. Se llama Conejo 90 o Conex 90. ¡Wow! Un volador. ¿Listo? Vamos. ¿Queda o no queda? Mira, por aquí dice que el team del soltero, Javi. ¡Agarra! ¡Gracias! Vamos. Bueno, gente. Salud, amigo. Salud, Qué hermano. lindo trabajar contigo en la barra. No, el placer Gente, es mío. escúchenme. Esto que está aquí son dos. Vamos a repetir la receta. Sí. Acá tenemos dos fórmulas. Tenemos la clásica, que Correcto. ¿cómo sería un clásico? Explícalo. Totalmente removido en un vaso de vidrio o un tin shaker, si quieres aprender inglés. ¿Qué, No, mentira. ¿Qué fórmula? Fórmula de Negroni, o sea, tipo Campari, que es un licor amargo, un vino fortificado, como un rosso, y la base alcohólica sí o sí gin. ¿Te puedo besar? No, alguien no. Joder, gente. Bueno, sí. Es, No, la, mentira. es la misma cantidad, mi gente. Igual, 30 mililitros de Campari, 30 mililitros
mililitros de vermut rosso, 30 mililitros de gin. La única diferencia es que lo hicimos con el método escanciado, que es pasarlo de un vaso a otro para darle aire. Bueno, mi gente, nada, esto es para que vean un pedacito. Los bartenders siempre estamos de joda, para que lo sepan. Este trabajo no se podría hacer si no la estamos pasando bien. Así que espero que ustedes también la estén pasando bien con nosotros, porque nos estamos divirtiendo muchísimo. ¡Saludos! Está bueno. ¿Qué sigue? ¿Estamos? Se me olvidó. No. Stock en barra. El stockito en barra. Muchachos, hoy por hoy vivimos una pandemia. Lo mejor que pueden hacer, como no estamos trabajando, no podemos ir a un bar, lo ideal es que armen un pequeño stock en casa para que aprendas a degustar todo este tipo de bebidas que estás aprendiendo hoy. Chao, me voy. Thank you very much, Holland. Bien. No entendía que tenía que irme. Volverá. Bien, entonces, yo les voy a dar mi recomendación, mi sencilla recomendación de lo que deberían tener en casa, más o menos con lo que yo me manejo en mi casa, para empezar a trabajar ahí, empezar a mezclar. Sí o sí, lógicamente esto va a depender mucho de su gusto personal, pero trabajen con lo que a ustedes les guste. En general, siempre hay algo que es lo que les voy a decir que sí o sí deben tener, pero manéjense con sus gustos personales. Bien, bases alcohólicas, sí o sí, muchachos, bebidas blancas, vodka, ron, tequila, son bebidas muy fáciles. Un traguito, por favor. Para recordarme. No, mentira. Bien, bases alcohólicas, estas tres son de mis favoritas porque son muy fáciles de degustar, de pasar, son muy frutales, muy afrutadas. Se las recomiendo muchísimo para empezar como bases alcohólicas, les vuelvo y les repito. Para hacer cócteles tipo Negronis, tipo cócteles clásicos, que tengan estos dos. Y a ver dónde está. Aunque tengan estos dos, un Campari, un licor amargo y un vino fortificado también está perfecto. Hacer cócteles tipo Negroni, sacando por ejemplo el gin también debería ir acá. Sacan el gin, por ejemplo, y agregan, no sé, whisky, por decir algo. Tenía un boulevard. Entonces por ahí está bueno mezclar un poquito de eso, ¿no? Bien, lógicamente estos son importantísimos, limón y azúcar, que lo pueden reemplazar el azúcar o el almíbar en este caso, pueden reemplazarlo, por ejemplo, para hacer cócteles un poco más de autor con miel, por ejemplo, o algún tipo de azúcar saborizada, que visto. ¿Qué más? Muchísimo más. Aparte del limón también pueden reemplazarlo con, por ejemplo, jugo de pomelo o zumo de pomelo, zumo de naranja. Son cítricos también que tienen otros perfiles que ayudan a jugar con todo esto. Imagínense, no sé, hacer un daiquiri de naranja. Entonces reemplacen el limón por la naranja, está perfecto. Yo siempre lo hago. Bien, bases alcohólicas, complementos como lo son, o mejor dicho, balanceadores como lo son limón y azúcar, y estos amarguitos está perfecto. Bien, y lógicamente empiecen a manejarse también con soda. Vieron que para hacer un Collins lo que necesitan es esto. Pueden empezar a variar también por ahí, Coca-Cola, Manao, los que estaban hablando de Manao, de Fanta, no es tan descabellado como se imaginan. Realmente pueden usar estos sabores para mezclar un poquito más y te van a decir, wow, ¿cómo lo hiciste? Y es un Collins, pero por ejemplo con Manao. Simple. ¿Bien? Entonces, escríbanme, @JavierDes, les voy a pasar una guía de nosotros en la academia personal, que les voy a pasar al detalle todo el stock en barra que yo tengo en mi casa. Pero Todo el no stock en barra que tengo en que casa. se le echen los de atrás. ¿Qué? Sí, muchachos, no, mentira. Bien, stock en barra, eso es lo que yo tengo, lo que tengo en casa, se los voy a pasar a ustedes por correo electrónico. Así que déjame, @JavierDes, dime cómo puedo conseguir la guía personal de stock en barra. Y te la paso, son 100 pesos, no mentira. ¿Bien? Si esas condiciones aplican. Eso, hay que pagar alquiler. Bien, muchachos, entonces vendría siendo esto, stock en barra. Y ahora voy a llamar a Hoglan nuevamente y a hablar un poquito de oportunidades laborales.
¿sí? Oportunidades para trabajar. Él tiene 4 años que no lo contratan, pero va a hablar algo de eso. Así que lo invito. Vamos, gracias a ti. Bueno, paso por acá. Muy bien. Bueno, mi gente, qué lindo estar compartiendo con ustedes. Díganme cómo la están pasando. A ver, ¿la están pasando bien? ¿Están aprendiendo? ¿Les está sirviendo? Por favor, díganme porque me encantaría leerlos y saber si esto realmente les está sirviendo. No todo es joda, solamente que estamos demasiado complicados ahorita. Como vamos a hablar en serio. ¿Este Mercado Pago? Pregunta por aquí. Sí, Mercado Pago. Muy bien. Todo, Mercado Pago, lo que sea. Especie, no. Chapa. A ver, gente, ¿la están pasando bien? Sí, no, en serio, les digo. O sea, del corazón les digo, no tiene sentido si no la pasan bien y aprenden. A esto nos dedicamos nosotros los bartenders que somos instructores. Somos una mezcla rara los instructores. Es entre enseñar y pasarla bien, no hacerlo tan pesado. ¿La están pasando bien? Díganme si la están pasando bien. Bueno, qué lindo, gente, qué lindo. Bueno, les quiero regalar dos temas muy... me subo un poquito la música y me ponen algo más copadito ahí. Ahí más movido. Les quiero regalar dos temas importantes más en estos tiempos. Tema número 1, oportunidades laborales. Yo sé, mi gente, yo lo sé bien, que estamos en un momento complicado, los bartenders y los bares, porque estamos cerrados. Pero quiero que sepan que en otros países, no sé, en Europa ya están abiertos. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que en algún momento vamos a abrir. No pensemos en el presente, pensemos en el futuro. Pero si pensamos en el presente nos podemos llorar. Entonces, quiero darles consejos para conseguir trabajo, ¿sí? Entonces, este tema se llama oportunidades laborales. Déjenmelo ahí en los comentarios, ¿sí? Consejo número 1 para conseguir trabajo. ¿Han escuchado la palabra branding o marca personal? ¿Lo han escuchado? Branding personal. Bueno, si lo escucharon, quiero, digamos, que me dejen ahí qué sería branding o marca personal. Yo les quiero contar, yo soy básicamente un apasionado de la publicidad, me dedico también a dar clases de marketing y el error que veo comúnmente en nuestros bartenders o aficionados de bartender es a subir en sus redes sociales cualquier cosa. Quiero que sepan que la publicidad cambió. Antes la publicidad, ¿cómo era? Vallas publicitarias, eran canales de televisión los que tenían el control. Ahora no. Ahora con el avance de la tecnología y de las redes sociales, ahora la publicidad, tú con $1,000, $100 puedes hacer publicidad. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que ahorita en este momento, las redes sociales son una gran oportunidad. Ahora, ¿cuál es el error que yo veo? El error número 1 que veo es que muchos utilizan las redes sociales para su familia. ¿Qué les quiero decir con esto, mi gente? No utilicen las redes sociales para su familia. Me voy a poner adelante. No utilicen las redes sociales para la familia. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan las redes sociales para la familia, básicamente lo que van a estar mandando un mensaje digital totalmente diferente al que queremos. Piensa una cosa, imagínate si utilizaras tus redes sociales como currículum público. Ojo con lo que estoy diciendo currículum vitae o hoja de vida. Currículum público. ¿Qué quiero decir con público? Es algo que tú exhibes en tus redes sociales. Si tú hoy, esta noche, y yo te lo prometo, si tú hoy haces cócteles con las técnicas que yo te enseñé y nos etiquetas en nuestras redes sociales, te vamos a repostear. Y va a aparecer que Academia Bartender y Joblan Barrios, Javier Dez, te repostearon un cóctel. Quiero que entiendan que hoy día las redes sociales, mi gente, son una gran oportunidad para los que nos dedicamos a esto y cualquier área. Entonces, yo estoy haciendo una convocatoria a todos mis colegas a que profesionalicen sus redes sociales. Entonces, consejo número 1, branding personal. No vas a poner ahí bartender super recontra hiper premium. No, vas a poner aficionado a la coctelería y vas a empezar a subir cócteles. Cuando tú comienzas a comunicar que eres bartender, que te gustan los tragos, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, mi gente, es que tus amigos, tus conocidos, te van a empezar a recomendar. Porque mejor malo conocido que bueno por conocer. Ustedes lo saben, por alguna razón se quedan clavados en una relación tanto tiempo. Entonces, mi gente, ¿qué les quiero decir con eso? O sea, básicamente utilicen sus redes de manera profesional. Si ustedes van a mi cuenta, Joblan Barrios, se van a dar cuenta que es trabajo, familia. Trabajo, familia. ¿Por qué? Porque entiendo el potencial que tiene. Y no le quiero decir esto por pesado o por guillarme o por hacerme el pero me sobra trabajo. Honestamente les digo, me sobra trabajo. Y pregúntenle a cualquiera de mi equipo, pregúntenle a cualquiera de mi equipo si le falta trabajo en cuarentena. A ninguno.
a todos los que estudian conmigo tienen trabajo. ¿Por qué? Porque entendemos el potencial de las redes sociales y de lo que es utilizarlas como marketing digital. Punto número 1. Punto número 2, networking. Ya he escuchado esta palabra, estoy seguro. Networking. ¿Qué sería networking? Redes de contactos. Tus amigos y tu familia es una cosa, redes de contactos es otra. No les estoy diciendo que sean caretas, pero sí les estoy diciendo que vayan a lugares donde esté la movida de bartender. Si eres de Argentina, te voy a invitar a 2 lugares. Brook Bar y Whatever. Whatever Bar y Brook Bar. En estos bares se reúnen todos los bartenders. Tú ya tienes que ir a seguir la cuenta de Brook Bar. ¿Por qué? Porque ahí se reúnen todos los bartenders. Entonces tú tienes que estar en la movida. Otra de las cosas es ver todos los live gratuitos que nosotros hacemos, que hacen nuestra competencia, que hacen nuestros amigos. ¿Por qué? Porque te metes en la movida. Fíjate que aquí te estoy dando un montón de consejos. ¿Por qué te los estoy dando? Porque amo la coctelería y quiero compartirlo contigo. Entonces, eso es lo que tú tienes que ver. Y así como yo, hay muchos bartenders que están en la misma onda, que creemos que necesitamos de la nueva generación para nosotros enseñar y ir creando entonces estos niveles. ¿Se entiende lo que es? Entonces, paso número 2, networking. Paso número 3. Y creo que uno de los más importantes, mi gente, y no se los digo porque esté en una academia, se los digo por posta, Yo hace 10 años no era ni la mitad de los bartenders que soy ahorita. Hace 4 años, cuando me voy a Argentina, no era ni la mitad de los bartenders que soy. ¿Por qué? Porque yo en mi país era un grosso. Cuando llegué aquí, era nadie. Y me di cuenta que la única manera de yo hacer un hueco en el mercado, taladrar el mercado, era básicamente con conocimiento, con capacitación, porque llegué acá y era como que, bueno, ¿y este extranjero que viene a traer? ¿Me explico? Entonces tuve que no solamente actualizarme en toda la movida coctelera, sino estudiar más y saber más que el promedio para que me tomaran en cuenta. Entonces, ¿a qué me refiero yo con eso? Capacitación. Les voy a dar 5 formas de capacitarse. Libros, podcast, canal de YouTube, cursos, amigos. 5 formas. Esto se lo voy a enviar a su correo, pero básicamente quería tocar el tema de oportunidades laborales. Quiero que sepan que ahorita votaron a muchísimas personas en sus trabajos y los van a necesitar recuperar en septiembre y noviembre cuando se habilite otra vez los bares. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso, mi gente? Que ahí hay una ventana de oportunidad. Si tú en ese momento tienes capacitación, tienes imagen y estás con ganas de trabajar, se van a abrir muchas oportunidades para ti. No se duerman. Ojo que ya te lo dijo Homeland. Entonces, oportunidades laborales número 1. Ya nos estamos acercando al final. Mi gente, ya nos estamos acercando al último tema. El último tema del día sería los regalos que yo les prometí. ¿Recuerdan que les prometí unos regalos? ¿Sí? Dígame, sí, hijo, quiero mis regalos. Carajo, deja de estar vendiendo cosas. ¿Sí? ¿Recuerdan los regalos que les prometí? No te olvides de Lumila, El descuento. Ludmila, te debo un descuento del descuento para que sepa. Bueno, mi gente, escúchenme una cosa. Y esto se los quiero decir posta. Yo se los voy a decir con ese Negroni que tengo en la sangre que ya te desinhibe y te hace decir toda la verdad. Nosotros hacemos esta actividad, mi gente. Nosotros hacemos esta actividad. Uno, porque estamos en cuarentena y tenemos tiempo libre para aportar. ¿Una academia de qué depende? Díganme ustedes. Una academia depende de sus alumnos. ¿Sí o no? Una academia depende de sus alumnos. Si tengo alumnos y son buenos y trabajan, me van a hacer que yo crezca, ¿correcto? Entonces, nosotros esto ya lo tenemos claro. Entonces, nosotros hacemos esta actividad porque queremos crecer en familia. Si les gustó lo que vieron aquí, si les gustó nuestra onda, que enseñamos bien, que usamos metodología, técnica, que no chamullamos, pero que la pasamos bien, ven aquí, te queremos recibir, queremos que te unas al equipo, necesitamos nuevos bartenders, necesitamos gente que venga a unirse a este clan que tiene un único propósito y lo quiero compartir con ustedes. Nuestro propósito como institución es empoderar bartenders con la educación que cambien al mundo. Sí, estamos locos, creemos que con la educación se puede cambiar al mundo. Así que nada, si te gusta esta onda de pasarla bien, aprender, ir al futuro y cambiar el mundo, te esperamos aquí. Así que bueno, muy bien, vale. Así que bueno, nada, mi gente, sin más preámbulos. Sin más preámbulos, mi gente, para ya irnos despidiendo, quiero que sepan que los 3 regalos que les prometimos se los vamos a cumplir. Somos gente de palabra, o sea, pase lo que pase, cumplimos la palabra. Así que ahí van a encontrar un formulario. La descripción.
Ok, ahorita. Ahí vamos a encontrar en la descripción, vamos a encontrar un formulario. En este video va a encontrar un formulario, ¿sí? Hay un formulario en el pie de página, se llama así, pie de La página. descripción. En la descripción o pie de página de este video hay un formulario. ¿Ok? Ese formulario lo van a llenar. Cuando llenen ese formulario, a nosotros nos va a llegar sus datos. Y a los que llenen ese formulario, les vamos a enviar los obsequios. Le vamos a enviar 3 obsequios. Le vamos a enviar la guía de todo lo que vieron hoy, número 1. Todo lo que vieron hoy ya está en texto, se lo vamos a enviar. Número 2, le vamos a enviar la guía del curso bartender inicial. Además, curso bartender inicial. Y número 3, le vamos a mandar una videoclase para que ustedes puedan, los que no les guste leer mucho, que se les venga mejor ver una cara o una voz, una videoclase para que puedan aprender. 3 obsequios les vamos a enviar a su correo. Muy bien, vale. ¡Estupendo! ¿Qué les parece? Díganme qué les parece. ¿Sí? Así que bueno, no se olviden de llenar el formulario, por favor. Si no llenan el formulario, se lo voy a decir honestamente, no lo vamos a enviar. En serio, posta, porque es un segundo. Descripción del video, formulario. Así de sencillo. No lo voy a enviar. ¿Me escribes por privado? No, formulario. Chao. Punto número 1. Ahora, otra cosa que les quiero decir, y ahí se los quiero decir con mucha honestidad también. Díganme una cosa, ¿qué les pareció esta clase? ¿Les pareció? Díganme, ¿qué les pareció esta clase? Y de verdad quiero que me sean honestos. Mira, una cagada y te vas, onda hater, ¿viste? Dime, ¿qué les pareció esta clase? Díganme, ¿qué les pareció honestamente? ¿Qué les pareció? Genial, son los mejores. Gaby, te pido acompañarme, porfa. Gaby. Hola. ¿Qué les pareció esta clase? Bueno, aquí estoy con el Javi. ¿Les gustó? Cuéntenos. Ok, ¿les gustaría otra clase como esta? Dígame, ¿les gustaría otra clase como esta de otros temas? Digamos, de coctelería con fuego, por ejemplo. Se promete. Queda. O de flair. ¿Les gustaría una clase de flair con Javi? Dígame, sí, yo quiero una clase de flair. ¿Lanzamos la primicia? Sí. ¿Se la lanzamos? Bueno. Muchachos, 14, viernes 14, ahorita, ya, pasado mañana. Pásenme un mensaje a los que quieran ver. Introducción al Flair Bartending. El día 14 a las 17 horas. Va a ser por Zoom. Déjame tu numerito a través de Instagram. @JavierDes. Me dejas tu número. Che, quiero la clase de Flair. Perfecto. ¿Cómo? ¿Javier qué? @JavierDes con Z al final. Uy, gratis. Y es gratuita. Porque si es gratis yo no voy. Te cobro 100 pesos, no, mentira. Flair. Bueno, mi gente, si te gustó esta clase, yo aquí, miren, algo que ustedes van a entender de nosotros cuando nos conozcan después en persona, ya vieron un pedacito de nosotros en vivo. Es que no andamos chamullando, hablamos muy claro, nos molesta la gente careta, nos molesta sobremanera. Entonces, si eres careta, no eres parte de este equipo. Si eres real, honesto, profesional, con calidad, bienvenido. Si estás ahí, no, aquí no te aceptamos. Entonces, si te gustó esta clase, piensa esto. ¿Te gustó esta clase? Ok. Es gratuita. O sea, tú viniste a una clase gratuita. Ahora imagínate mi motivación o la motivación de Gaby si me pagas. Seamos honestos. ¿Qué? Dice que no la quiere, que la necesita. ¿Quién lo dice? Por acá lo dice Tomás Roseto. Tomás Roseto, bienvenido, Tomás. Ese también descuento como Ludmila. Yo solamente le quiero decir esto, o sea, esto es gratuito, ¿ok? Ahora imagínate cuando ya tienes la responsabilidad de onda, me pagaste un curso, me voy a concentrar contigo. ¿Me explico? Acá es onda, el que aprendió y el que no, fue. Yo soy muy honesto, mi gente, yo no me gusta vender, o sea, a mí me gusta hablar claro. Ahora, los que quieran subirse a este tren de esta onda, capacitarse, pasándola bien, es el momento de decirles que les voy a dar un hot sale. ¿Saben lo que es un hot sale? Una oferta caliente, como Javi. No puede para rechazar. No es broma. Hot sale. Nuestro curso en pesos, les voy a decir en pesos, para los que están en Argentina. Nuestro curso en pesos vale 4.500 pesos. Honestamente, vale 4.500 pesos. Somos caros, sí, somos caros. Pero ¿lo valemos o no? Ustedes digan, ustedes juzgan si lo valemos o no. Ahora, a ustedes, si quieren capacitarse con nosotros, les vamos a dar un hot sale del 40%. Les va a quedar de 4.500 pesos, les va a quedar en solamente 2.800.
Y si le parece que es mentira, vayan a Hotmart y consulten para que vean que a ese precio nos compra la gente. Nos compran en 4.500. Pero nuestra misión es, no importa que perdamos plata, honestamente. Queremos que vengas, queremos agrandar la familia, queremos hacer una mafia aquí, el club de la pelea. Entonces, bueno, mi gente, te vamos a dar un hot sale de 4.500, te va a quedar en 2.800. Pero este hot sale está solo por una semana. Solo por una semana, porque realmente, o sea, si no te decides en una semana, no te voy a ir a buscar. Ahora, si por ahí dice, coño, Hoglan cobró el 3, escríbeme. Che, jo, mira, la verdad es que cobró el 3, ¿me puedes esperar? Te hacemos un link especial para ti. Y si cobran el 9, También, muy bien. también, te esperamos. Bueno, mi gente, ¿queda algo por ahí pendiente? ¿No? ¿Dudas? Están preguntando ¿Dudas? que cuándo dura el curso y qué tipo de curso es. Sí. Ok, vamos a hablar muy claro. Nuestro curso online es el curso más moderno y más actualizado y completo del mercado en Argentina. Lo digo. ¿Es correcto? Lo digo. Correcto, Lo lo estoy diciendo. especifico. Es autogestionable, o sea, es onda Netflix. Somos el Netflix de la cartelería. Vos metes usuario y contraseña, accedes a todos los videos, exámenes, teoría, videos en alta calidad, audio de alta calidad, guías descargables de alta calidad, todo de alta calidad. Por ese precio te formas como bartender. Y no solo eso, sino que también les voy a hablar claro. A los que hagan el curso le vamos a incluir 2 llamadas, 2 videollamadas individuales. Una videollamada conmigo y una con Javi. Ya no quiero laburar. Una videollamada conmigo y una con Javi, para que se saquen todas sus dudas. Eso es un plus que le damos a nuestros alumnos que quieren estudiar con nosotros. Sí les voy a hablar muy claro. No regalamos certificados. Si te lo ganaste, te lo ganaste. Si no te lo ganaste, no te lo ganaste. ¿Sí? Ok. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra? Ahora sí, Están pregunta. preguntando que cómo se anotan para el hot sale. Ok, el hot sale, mi gente, está dentro del formulario. Díganme si encontré el formulario. Díganme sí, encontré el formulario. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Está en la descripción. Ok, está en la descripción del video. En la descripción del video del formulario. Dígame sí, lo encontré. Igual, ahorita el video siempre, el video va a estar activo siempre. Dígame sí. Ah, bueno, nuestro director de publicidad nos dice que va a quedar guardado. Sí, el video va a estar. El video va a quedar guardado, o sea, se descuelgan de esto y el video queda guardado. Pero el hot sale solo es para los que estuvieron en vivo, no, o sí, los que se registran en el formulario. Solamente para ustedes. Le voy a aclarar, porque me escriben, no sé, mi prima, si quieren inscribir el curso, no tuvieron el live, perdió. Así es. No es que seamos malos, es que ustedes nos están bancando, nosotros lo bancamos. ¿Me explico? ¿Está claro? Muy bien. Bueno, mi gente, dudas, pregúntenos a Javi y a mí. Preguntas. ¿Me puedo tomar un Negroni, gente? Adelante. Queremos Negroni. Pregunten que les respondemos. Y ya con eso cerramos, gente. A ver. Están preguntando sobre el curso. ¿Cuánto es la duración del curso? La duración del curso depende de cuándo te conectes. Son 8 horas de video y en contenido escrito hay 14 horas. O sea, 8 horas de video y 14 horas de contenido escrito. Ponele que te conectas 1 hora, en 1 hora por día, en 2 semanas te gradúas. El certificado, o sea, es un curso autogestionable. Ahí están los videos, están los exámenes, está la teoría. Tú lo vas haciendo, lo vas respondiendo, vas practicando los cócteles y a medida que vas pasando los exámenes, al final, después de 5 exámenes, la misma plataforma imprime tu certificado. O sea, es autogestionable. Solamente, digamos, si estás atareado con algo, nos llamas. Che, jo, mirá, no sé cómo hacer Cosmopolitan, che, jo, lo que sea. Entonces ahí tú nos llamas y estamos contigo. ¿Sí? O sea, gente, nosotros somos... O sea, bueno, él es más grosso que yo porque es bartender y tal. Pero, o sea, nosotros somos especialistas en educación. Nosotros nos dedicamos a ustedes. O sea, si tú me preguntas a mí, Hoglan, ¿qué es lo más importante para ti ahorita en mi vida? Actualmente, bueno, mi familia, por supuesto, pero mis alumnos. Porque mi familia no me paga. Entonces, ustedes son lo más importante para mí. De hecho, hay gente loca que me escribe a las 3 de la mañana y yo, vieja, andate a dormir, hablamos mañana. O sea, pero ustedes son mi vida. O sea, yo me dedico a ustedes igual Javi. Entonces, tienes los números de Diana, que es instructora de la academia, de Javier Hernández, de Joaquín y el mío. Alguno de los 4 te responde. Videollamada, ¿qué dudas tienes? Tuki. Listo, ¿sí? Tenemos una pregunta, dice, reconocimiento, por el título, ¿es internacional o no? Gente, ¿Y qué nivel es? vean ahí en la página, déjenle escrito en nuestra página, somos una escuela internacional, estamos en 3 países.
y para el 2025 vamos a estar en 15. Uy, bien. Para que lo sepan. Somos una escuela internacional, o sea que nuestro certificado es internacional. Totalmente. Además, yo hice toda la pirámide de la IVA. Actualmente como director, y esto suena horrible, que ay, me la recreo, pero hice toda la pirámide. O sea, yo soy el cargo más alto de la IVA, por decir algo, que es la internacional. O sea, ni siquiera me gusta nombrarla, pero lo que le quiero decir es que estudié como 5 años en el instituto más grosso. Entonces, nuestro pensum básicamente está con esas normativas que están de manera internacional. ¿Sí? ¿Qué más? Ajá, ¿y qué certificados tienen? Certificado bartender nivel 1, certificado profesional nivel 1, porque aquí clasificamos a los bartenders en niveles. El nivel 1 es un nivel que te permite trabajar, ya está. No eres super recontra mega saiyajin, no. Te permite trabajar. El nivel 2, eres un bartender, digamos, profesional. ¿Por qué? Porque eres un bartender que ya domina la parte básica y también domina la parte práctica. Y el nivel 3 es como Javi. Muy bien. El nivel 3 es esto, ya cuando eres un bartender que eres especialista en algo. En la medicina, ¿recuerdan lo mismo? Que tipo, tienes neurólogo, qué sé yo, ¿sí? Ginecólogo, dermatólogo. Él es flairólogo. ¿Se entiende? O sea, hay especialidades, eso es nuestra área igual. El nivel 3 de nuestra institución busca que seas especialista en algo. Ok, una mención especial para Matías Contreras que dice esto. Una pregunta, ¿siempre son así despacheros o es nada más para comer? Siempre, escríbelo. Siempre, yo duermo así. Gracias, bro, gracias. Más preguntas. ¿Nos quedan cuántos minutos? Muy poquitos, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Llevamos 1 hora y 30 de transmisión. Wow, o sea, ya estamos, ¿no? O sea, ¿qué nos queda? Nada más y ya estamos. Bueno, chicos, déjennos. Vamos a responder 3 preguntas más. A ver, dejen su pregunta, 3 preguntas. Formulario, no se olviden el formulario. Ok. ¿Qué insumos se necesitan para el curso? O más o menos qué se necesita. Sí, una vez que tú nos dices, che, me quiero inscribir, te mandamos una lista de insumos. Son como, creo que son 24 insumos. No gastas mucho, ¿eh? Para hablarte en pesos, en Argentina son como 2.000 pesos, más o menos. No gastas mucho, realmente. Otra pregunta. Esos 1.000 pesos se distribuyen en el tiempo de que él quiera hacer el curso, ¿no? Exactamente. O sea, ese valor se distribuye en el tiempo que tú lo quieres hacer. Capaz que tú te quieres graduar de aquí a 6 meses. O sea, una vez que pagas, tienes el curso disponible por 6 meses. Y es un solo pago, no es que es una membresía por ahora. Es un solo pago. Y con eso tienes el curso por 6 meses. ¿Sí? ¿Qué más? Dejen su duda, que ya nos vamos, gente. ¡Nos vamos! Muy bien. Dudas. Matías quiere que lo adopten. No, todos. A ver, mi Teresa Libertad nivel 3. ¿Hay clases virtuales en el curso? Sí. O sea, gente, hay clases virtuales y las dudas te las puedes sacar con cualquiera de los 4 instructores de la escuela. ¿Sí? ¿Qué más? Déjenos dudas, déjenos cosas copadas, difíciles de responder. A ver. Ok, pregunta que si ya hizo un curso, si puede tomar el nivel 2 con nosotros. Sí. Ojo, el nivel 2 es personalizado individual de una sola persona. Esto cuando ya nos permitan laburar. Ya estamos inscribiendo de a una persona, con barbijo y todas las normas de seguridad. Aquí porque, bueno, nosotros trabajamos juntos, entonces ya sabemos que no tenemos coronavirus, creo. Entonces, o sea, presencial en capital de a uno. Ahora, virtual lo que quieras. ¿Me explico? O sea, tenemos nivel 1 que ya está pregrabado. Nivel 2, no. Nivel 2 es por Zoom. Así que te mandamos la lista de insumos, reservamos la fecha y lo arreglamos porque somos 4 instructores. O sea, en el horario que tú capaz dices, mira, hola, puedo a las 2 de la mañana. Dale, págame 8.000 y listo. No, Ok, están preguntando en qué países estamos, en Argentina, en qué ciudades. Estamos Venezuela, Argentina y en Madrid. Muy bien. Buenos Aires, Madrid. Vamos. Caracas, Buenos Aires y Madrid. Y muy pronto vamos a estar en muchos países más, pero nos vemos en el ¿Qué más? ¿Listo? ¿Nos vamos? Por ahora ya estamos. Ya estamos. Bueno, mi gente, muchísimas gracias. No nos queda más nada que despedirnos. Vamos a hacer un pequeño chocito. Chocito, vamos. Nada, gente, la pasamos hermoso. Ojo. Aquí vengo yo. Por favor, no faltaba más. Venga, ahí ya la munición. No faltaba más. Si ustedes, carajo. Vamos a refrescar un poquito, me parece, ¿eh? Sí. Mira, faltando. Bueno. Faltando.
Bueno, gente, nos vamos a despedir. Si tienen algo para brindar, por favor brinden con nosotros. Lo que sea, manaos, lo que sea. Chicos, ustedes van a ver, miren lo que es un bartender, van a ver que me va a alcanzar para todo. Y va a sobrar. Nada, mi gente, solamente les quiero decir que es un honor estar con ustedes. Gracias por permitirnos llevarle felicidad. Gracias por el banque. Si le hacen fotos a sus cócteles y nos etiquetan en Academia Bartender y Escuela Barrios, los reposteamos. Y Javier Dez. Y Chacho Desi también, ¿no? Design. Bueno, le quiero mandar un saludo a todo nuestro equipo de embajadores, también a nuestro equipo de Blue Motion, que hoy está en representación Inger, pero también le mandamos a Iván. Un beso y un abrazo. Vienen muchas sorpresas, gente, para ustedes, así que nada, vamos muy contentos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a añadir un poquito de angostura. Volamos hoy, viernes, volamos. Claro, esta es un miércoles con sabor a viernes. Sí, está. Un viernes. Mañana porque no trabajo. Ay, cuéntale de... A menos que la calle me lo pida. Sí, muchachos, ya saben, el día 14, viernes 14, a las 5 de la tarde, 17 horas Argentina, hora Argentina, Flair, tenemos introducción al Flair Bartending, trucos esenciales detrás de la barra, metodología de entrenamiento para el Flair y unas sorpresitas más. Así que escríbeme a @javierdes con Z al final, por Instagram, déjame tu número totalmente gratuito. Bueno, mi gente, ha sido todo un honor. Gracias por estar. Espero realmente, en nombre de todo mi equipo, haber llegado a ustedes con un rato de alegría, diversión. Y yo les voy a decir, posta, se los dice un inmigrante, un luchador. Capacítense, carajo, porque lo que tú sabes es tu ventaja competitiva. Y lo más importante es tener empatía. Porque de nada sirve que seas un grosso si no piensas en toda la gente que está contigo. Así que muchas gracias, equipo. Los quiero. Te queremos. Gracias. No llores. Gracias. ¡Salud, carajo! Nos vamos. Dios me lo bendiga. Nos vemos. Formulario, hot seat. Nos vemos. Nos vamos, carajo.